Hola a todos nuestros escuchas, buenas tardes o días o noches. Estamos nuevamente aquí desde la revista Maniobra en Voces en Construcción. Nuevamente les doy la bienvenida, me presento, soy el arquitecto Manuel Campos. Bienvenidos, les recordamos, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Amazon Music, en TikTok, en YouTube. Estamos en todos lados. Bueno, hoy estamos aquí con los arquitectos Luis y la arquitecta Quetzali. Vamos a platicar nuestro episodio número 4. Se trata de entregas en la carrera de arquitectura. Creo que es un tema que todos ustedes que nos están escuchando, pues seguramente tendrán alguna anécdota, alguna experiencia que hayan tenido durante sus propias entregas. Y pues de eso se va a tratar nuestro tema. A ver, queridos colegas. Bueno, me presento, soy el arquitecto Luis, un colaborador más de esta oficina, de este proyecto que llevamos a cabo aquí en Revista Maniobra. Pues yo soy la arquitecta Quetzali, también parte de aquí de la oficina y también de la revista. Y pues bueno, la oficina es Campus Arquitectura. Ajá, también, sí, ¿verdad? por eso sí. Y también a Planimétrica, ya es, y a todos nuestros patrocinadores, que ya tenemos muchos. Muy bien. Bueno, entonces, Quetzali, usted estudia en el Grupo Tecnológico Universitario, Campus Aguascalientes. Egresó hace unos meses, recién salida del hornito. Es correcto. Arquitecto Luis, usted estudió en la Universidad de Santa Fe. Santa Fe. Ya hace un año y pasaditos. Un año o 2 meses que egresé también. Un año y 2 meses. Luis ya tiene trabajando aquí un año y un mes. Sí. Quetzali tiene trabajando aquí, digamos formalmente, 2-3 meses, pero colabora con nosotros desde prácticas hace como un año o más. Yo creo que un poquito más. Más de un año. Sí, más de un año. Para el congreso de la revista que hicimos en el año 2024, ¿cierto? Yo les di clases a los dos y yo les daba sobre todo clases de taller. Así que me imagino que algunas de las entregas que ustedes tuvieron en la universidad, pues tienen que ver con la materia que yo les daba. Pero seguramente también tuvieron con otros maestros en otros momentos. Yo también tuve entregas pues hace mucho tiempo. Yo soy de la Autónoma de Aguascalientes y pues la dinámica de nosotros, ahorita cada quien hablará de su experiencia, pero la dinámica de nosotros era, yo tuve taller desde primero hasta 10º, era seriada. Primero se llamaba taller de diseño básico, primero y segundo, 1 y 2. Después se llamó taller de diseño arquitectónico desde el 1 hasta el 6, que se terminaba en octavo. Y luego taller de diseño integral 1 y 2. Pero toda era seriada. Teníamos clases lunes, miércoles y viernes. 3 horas los lunes, 3 los miércoles y 3 los viernes de ese taller durante los 10 semestres de la carrera. ¿Cuál era la angustia que yo sentía y que veía que compartíamos con muchos de mis compañeros de la universidad? La materia estaba seriada. Entonces, como estaba seriada, si en algún momento reprobábamos esa materia, nos quedábamos sí o sí atrás. O sea, era ya casi una sentencia de que no ibas a salir en tiempo, al menos en tiempo. Ibas a retrasarte. Entonces, eso implicaba mucho estrés. Mucho estrés. Yo creo, pero pues solamente el burro sabe lo que pesa la carga, que yo tenía más estrés cuando era estudiante de lo que yo veo en mis estudiantes actualmente. A mí me parece que mis estudiantes actuales se estresan menos. De hecho, yo les digo mucho en la clase, los veo muy relajados, muy frescos, ¿verdad? Les hace falta una desveladita o algo así. Y sí se desvelan, pero insisto, solamente el burro sabe lo que pesa la carga y yo no estoy cargando la carga de mis estudiantes actuales, pero la mía se me hizo muy pesada. Muy pesada. ¿Y ustedes? Bueno, con lo que comenta pesado, yo siento, no sé, a lo mejor es dependiendo
del programa de cada universidad, ¿no? Porque, por decir, si yo estudié en una universidad privada y se supone que vas cursando conforme va, pues sí, conforme van los módulos, pues me imagino que mínimo debería ser así. O te retrasas un cuatrimestre o podría retrasarse hasta un año, ¿no? Bueno, no sé, desconozco la verdad. ¿Contigo? Sí. Sí, el tema es que, bueno, yo doy clases en Santa Fe hace mucho, mucho, mucho. El tema es que en los reglamentos de las universidades, como la Santa Fe, como GTU, no está como muy claro. Ese es el asunto. Entonces, no dice exactamente que un taller se tiene que recursar. O sea, no dice Ok. exactamente eso. Entonces, eso queda como abierto al criterio de coordinación y del docente. Ujú. Entonces, un alumno que reprueba un taller puede ser que lo pase en un extraordinario, porque el reglamento es como ambiguo en ese sentido. Y sí depende obviamente de cada universidad. En el de la autónoma es muy claro, los talleres se recursan. O sea, si usted reprobaba taller de diseño, o taller de dibujo, o taller de maquetas, o taller de, había otro, de geometría, Ujú. sí o sí era recursar. O sea, no se podía solicitar extraordinario y hacer un O examen. sea, y se pasar. tenía que entregar si era de Tenías que recursar la volver a maqueta, recursarlo. pero bueno, ¿era en el lapso de los 6 meses o en vacaciones o cómo era No, eso? lo podías incluso cursar en el siguiente semestre con los alumnos que venían detrás de ti. Ok. Recursar. De hecho, te catalogaban, eras ya recursante. Incluso los maestros se referían a ellos como los recursantes. Yo nunca tuve la mala suerte de caer en eso, Ajá. pero sí eran como los recursantes. Eran los viejitos. Eran los parias, pues, o sea, sí se les trataba diferente, los maestros los usaban diferente, los alumnos los tratábamos diferente, o sea, sí eran como poco rechazados, Ok. sobre todo los recursantes de taller de diseño. ¿Por qué? Porque los de otros talleres, por ejemplo, si reprobas taller de maquetas y tienes que recursar, era un semestre nada más. O sea, no estaba seriada con toda la estructura, por lo tanto podías salir al mismo tiempo que tus compañeros. Recursabas esa materia, la pasabas y continuabas normal, tú no dejabas nunca tu semestre. Ujú. Pero el de diseño, como no podías cursar la siguiente porque no habías pasado esta, sí o sí te ibas a atrasar. Entonces, sobre todo los de diseño eran como los recursantes. Ok. En cambio, en Santa Fe, yo he hecho en alguna ocasión recursar a algunos alumnos, pero fue más porque yo me puse exigente con eso, no porque el reglamento fuera como muy claro con esa precisión. Y la mayoría de los maestros que dan taller en las universidades privadas, pues como el reglamento es ambiguo, le dejan eso al criterio de coordinación. Ok. Y pues sí es como, desde mi punto de vista, un poco menos grave reprobar diseño en Santa Fe que reprobar diseño en la autónoma. Bueno, porque yo la verdad, bueno, desde mis primeros cuatrimestres se podría decir, creo que ya lo he comentado varias veces también aquí en la oficina o se lo he comentado a varias personas. Yo la verdad carezco o me hubiera gustado haber tenido mejores maestros de diseño en mis primeros cuatrimestres de la universidad porque no, siento que es algo que sí carezco bastante de diseño a veces. Me siento como insuficiente porque, por decir, a veces que estamos aquí tratando de, no sé, darle solución a un proyecto, trato de seguir como una línea de diseño, por decir, el patrón, la repetición, todo eso. Y a veces siento que abrumo demasiado un diseño, por decir, hablando el del patrón, lo abrumo demasiado porque no sé cómo, ah, pues sí, mediarlo de cierta manera. Entonces, pues recuerdo, creo que también mis clases de diseño, de teoría y de todo eso, los primeros 2 cuatrimestres, creo que el primero me lo dio una que apenas había también, creo que egresado de la Universidad Autónoma, y de ahí en más, creo que no la volví a ver en toda la carrera. No sé por qué. Quién sabe, no sé quién era. Bueno, no vamos a mencionar nombres, ¿verdad? No. ¿O sí? ¿O sí?
Yo en primero a ustedes les di AutoCAD, ¿verdad? Era Bueno, una era una materia de de computación, de como computación. informática, algo así. Ajá, Pero la intentamos enfocar más hacia AutoCAD, hacia AutoCAD. que fue un desastre. De hecho, creo que lo dije, no sé cuándo lo dije, no sé si fue en un capítulo pasado o lo comenté aquí En con el ustedes. inicio. Sí, ¿no? Sí, en el inicio. Que fue la materia que más he padecido de toda mi vida profesional. Odié dar mucho esa materia. Pero fue más, insisto, por un tema de la universidad, por un tema de el tamaño del grupo, por el espacio físico que teníamos, por las instalaciones. Ujú. O sea, todo estaba hecho para que no funcionara. Y Sí. no funcionó. No, No la verdad funcionó. no. Hasta cuarto, quinto, que todos estaban batallando aquí. Oye, el AutoCAD, oye, que esto y lo otro. De hecho, usted no lo recordó. Si hubieran puesto atención en las clases del primer cuatrimestre, hubieran. Bueno, porque la mayoría, la verdad, se quejaba por no saber dibujar, no saber utilizarlo, no entenderlo, no manejarlo. Sí. Y como todo el conocimiento, pues eso el programa, si no lo mueves, si no le mueves, se te va a olvidar, aunque Ujú. hayas puesto atención. Sí. ¿Usted qué tal? ¿Cómo estuvieron sus materias de diseño? Pues acá en la TUA no tuvimos como en sí, como usted mencionaba, o sea, que en la TUA, en la autónoma tenían como taller cada semestre. O sea, nosotros, de hecho, luego los que se parecían un poco más a los talleres eran como cuando teníamos como ciertos maestros que les gustaba como dar esa materia, ajá, que medio se desviaban con su, o sea, daban como su clase, pero nos daban como un poquito más de, vamos a tener como un taller junto con esta materia, porque no era, o sea, no teníamos una clase como específica para eso. Entonces sí fue como un poquito ahí medio al aire, todos esos talleres, por así decirlo. Y pues yo creo que a mí de todas las materias creo que son de los que más me gustaban, porque yo siento que los talleres como que te hacen exigirte más. O sea, como lo que mencionaba usted de que mandó a extraordinario a algunos, o a recursamiento a algunos alumnos, ajá. Yo siento que sí es porque hay maestros, o sea, y más como en esas materias, o sea, que te pueden como exigir un poquito más de lo que uno entrega normalmente, o sea, de lo que es como, te piden un trabajo y sabes cuál va a ser el resultado. En cambio, como en un taller, pues no se sabe como hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que son de mis favoritas. Bueno, eran de mis favoritas, pero sí fueron muy, o sea, no fueron tantas, así como usted menciona, que tenían una en cada semestre, pero sí tuvimos ahí varios maestros. Ok. ¿Y las entregas? Porque hay entregas en muchas materias. Pero en la experiencia mía, otra vez, las de taller de diseño eran brutales. O sea, no se comparaban con, qué sé yo, la entrega del taller de representación. Que si bien a lo mejor en un semestre nos aventábamos, no sé, 30 láminas hechas a mano, porque a mí sí me tocó hacer muchas a mano. No había punto de comparación. O sea, esas las ibas desarrollando durante el semestre, de a poquito las ibas haciendo. Al final, si eras ordenado, pues al final de tu semestre ya tienes prácticamente todo hecho. Yo sí era ordenado, ¿qué sale? Y la mayoría de mis compañeros, o sea, era normal, pues no era como muy normal que te atrasaras, porque pues también teníamos 3 horas 2 veces por semana de eso, y ¿qué ibas a hacer? Ni modo de ir a aburrirte al salón, pues te ponías a trabajar. Entonces en ese tiempo prácticamente terminábamos durante el semestre el trabajo, casi sin llevarnos tareas, sin llevarnos trabajo a casa. Se desarrollaba casi todo ahí, pero el taller de maquetas a lo mejor la entrega estuvo pesada, la entrega final, pero fue una vez y es como que pues ya entregamos y ya se acabó. Pero las de diseño, los maestros, yo creo que hasta por deporte, a ver quién pide más, ¿no? Y también esto, y también aquello, y también no sé qué. De hecho, yo lo hago. ¿Cómo? En la entrega final que usted, su grupo se me escapó de esa materia, pero en la entrega final con ellos, que ellos no se me escaparon, de noveno, o sea, la última entrega de la última materia del último cuatrimestre, yo les pedí pues todo, absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Maqueta urbana, maqueta arquitectónica,
40 planos de proyecto ejecutivo, el plan maestro, la presentación en un auditorio frente a un montón de gente, formalidad. O sea, sí es un trabajo brutal. Yo creo que es el único taller que más o menos intento yo llevar como a lo que a mí me exigían, a lo que yo sentía que me estaban exigiendo. Y los resultados han sido muy buenos. Bueno, yo como docente he visto muy buenos resultados. Pero bueno, a lo mejor será por la generación que me tocó en Santa Fe. Pero yo creo aquí que comparándolo, ya haciendo un análisis de todas las entregas que tuvimos yo alrededor de los 9 cuatrimestres, yo creo que esa es la única pesada que además las otras entregan pues eran maqueta, que unos planos, que diseño de espacio. Pues entonces, para mí la verdad, a veces las entregas no eran pesadas. Sí hubo, creo que una entrega igual como de un plan maestro de diseñar un barrio, no recuerdo muy bien, era de urbanización, pero teníamos que hacer la maqueta como tal de un barrio antiguo de aquí de Estados Unidos. Entonces, era como tal representarla, dar una propuesta de cómo podía mejorar, qué podíamos hacerle a la imagen urbana, pero también fue como en séptimo cuatrimestre. Entonces, de ahí en más, creo que las entregas de segundo cuatrimestre a sexto, séptimo, fueron medianamente livianas, porque siento que no tenían como esa exigencia de, pues de los maestros, de cierta manera. Bueno, recordándolo bien, también hubo un proyecto que más o menos usted llevó la misma iniciativa. Creo que nos juntó a todos en un grupo, o sea, nos dio el mismo proyecto, era desarrollar como un plan maestro, o nos dio la misma educación de la vez del Terno de San José de Gracia, que teníamos que hacer todos como el plan maestro o la investigación, y ya cada quien como por equipos o por parejas, no recuerdo, era hacer una propuesta. Y creo que fue donde empezó la competencia de entregar mejor esquema, mejor propuesta. Bueno, no competencia, yo siento que ahí fue como donde todos se empezaron a explayar y de ahí fue como hasta el final. Sí, yo pienso que en esa generación, insisto, fue muy difícil para mí esa generación. Pero en esa generación yo creo que cerramos bien. O sea, hubo un proceso de maduración y creo que sí les cayó el 20 en general al grupo como en séptimo. O sea, yo creo que ahí ya empezaron a responder mejor, a trabajar mejor, a entregar mejor. Y sí, yo creo que competencia es la palabra correcta, porque sí se notaba que había varios jóvenes, varias alumnas, que veían que al compañero le estaba yendo bien y se ponían como objetivo superar esa entrega. Y pues para el desarrollo del grupo está bien, siempre y cuando entendamos que es sano, ¿verdad? O sea, que tendría que ser sano y que nada debiera ser más allá de un juego. Pero creo que cerró bien. Y por otro lado, acá con ustedes, yo les di en séptimo, creo que fue la última vez que les di, ¿no? Creo que sí. Y en séptimo hicimos un intento de subir el nivel. Yo en general creo que también funcionó y de hecho noté varias ocasiones en varias entregas, pues sí, estrés generalizado en el grupo. No diciendo que el objetivo era que se estresaran, sino más bien que se lo tomaron más en serio. Que se lo tomaron más en serio. En general, porque sí hubo algunos alumnos que pues no. Es que, por ejemplo, o sea, ahorita que está diciendo eso del como estrés y esas cosas, yo siento que no es lo mismo, o sea, así como lo que usted dice que pasó, porque tampoco las horas como que no son lo mismo. O sea, por ejemplo, no podemos comparar usted que en su universidad cuántas horas iba al día. Y, por ejemplo, decía, yo tenía 3 horas para una materia, no sé, por día o 2 veces a la semana. Y pues sí que haces, o sea, trabajas, entonces como que tú en automático estás como... Te metes en la dinámica. Ajá, pero en cambio acá íbamos muy poquitas horas, entonces también yo siento que los maestros no nos exigían tanto porque decían, de que son 2 horas.
3 horas a la semana, ¿qué vamos a hacer en 3 horas a la semana? No Sí, sé. también es muy difícil También organizar 16, una materia. había materias de 16 horas del cuatrimestre, entonces como que decíamos, ¿qué vamos a entregar? O sea, hasta los maestros nos decían, pues no, ¿cómo? Entonces siento que parte de eso, de que eso es muy poquito tiempo, pues también como que no se, ¿cómo se dice? Como que se proyecta tener tanto para Sí, es menos hacer algo. ambicioso. Ajá. Entonces siento que por eso también a nosotros nos hacen un poquito más flojos. O sea, ya no nos hacen como tanto estar ahí Yo metidos. siento que es subestimarlos a ustedes. A mí me parece porque, pues sí, ese es un tema de la universidad, del plan de estudios, del programa, de lo que quieran. Pero uno como maestro frente a un grupo tiene que, pues, no tratarlos diferente. ¿Por qué los vamos a tratar diferente si al final de cuentas la idea es que estén al final viviendo de esta profesión? Entonces, ¿por qué un trato especial? ¿Por qué decir, no, pues pobres, nada más tienen 14 horas al 4? Pues, ese es problema suyo, usted arréglelo, ¿verdad? A mí me va a tener que responder, porque esa es la idea, porque afuera va a tener que responder. No va a poder decirle al cliente, es que esa materia, fíjese que, pues no, o sea, obvio Era en no. línea. Y después afuera vamos a tener que ver cómo le hacemos. Todos tienen un título que los avala como arquitectos y por lo tanto van a tener que resolver. Entonces, ¿por qué no mejor desde la universidad meterlos en ese dilema? Sí hay maestros que lo hacen, ¿eh? Yo conozco a varios en las dos universidades que sí proponían un poco más, o sea, ir un poco más allá de lo que el programa decía. Como tú dijiste, pues a maestros que les gustaba el taller, como que lo iban metiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues buscaban la manera. Bueno, de manera ya como muy personal, historias de entregas. Hay una leyenda, yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto. Así es de que, insisto, es una leyenda. Para los que nos están escuchando, tómenlo con pinzas. Puede ser que haya pasado, puede ser que no, pero es una leyenda que yo escuché muchas veces de muchas personas diferentes que pasó con la primera generación de la carrera de arquitectura de la Autónoma. En la primera generación, que fue hace 50 años, pues la primera plantilla de docentes de la UA eran pues, los pocos arquitectos que ven Aguascalientes. Todos habían estudiado fuera, no había carrera de arquitectura aquí, sobre todo en la UNAM, una universidad muy exigente, ¿verdad? De lo mejor que hay en nuestro país. Entonces, pues los docentes venían con ese ritmo, eran egresados de ahí. Y así como les acabo de decir, en la entrega final de 10º semestre, pues el arquitecto, la leyenda dice que el arquitecto Amejeira, yo no sé si eso sea cierto, que es una, o fue, no, desconozco del arquitecto en este momento, no lo sé, una leyenda de aquí de Aguascalientes, ¿no? Llenó el pizarrón de todo lo que había que entregar en la entrega final, una entrega final formal, similar a la que hacemos en Santa Fe. Me van a entregar el plano de trazo y el plano de excavaciones, el plano de cimentaciones y el plano de detalles de esto y de aquello. Y les llenó el pizarrón, ¿no? Un montón de planos, muchísimos planos. Hace 50 años, todos hechos a mano, ¿verdad? Estilógrafo, escuadra, reglater, estirador. A ustedes quizás no les tocó, pero si ustedes están trabajando con un estilógrafo y de repente se les embarra un poquito de tinta y es papel que no se albanene, no hay forma de corregirlo, hay que volverlo a hacer, aunque ya esté terminado prácticamente. Entonces era brutal la entrega, brutal. Creo que tenían una semana para entregar maquetas, perspectivas hechas a mano porque no había renderizado, todo lo que se entregaba. Entonces los alumnos, se va el arquitecto y los alumnos se ponen a platicar y dicen, esto es imposible. No hay forma de que entreguemos eso. No podemos. No tenemos tiempo, no hay forma. Se ponen de acuerdo porque el razonamiento era, si hay un alumno que traiga todo esto, nos va a fregar a todos los demás. Entonces hay que ponernos de acuerdo para ver qué sí y qué no vamos a traer. Y empiezan a hacer ellos su propia lista, ¿no? ¿Qué vamos a descartar? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? O sea, lo que sí era posible. Lo que sí era posible, lo que era viable en el tiempo y lo que todos estaban dispuestos a hacer, todos con un pacto de
sociedad de decir, todos vamos a traer esto, que nadie se le ocurra traer una sola cosa más. Todo el mundo se comprometió a eso, llega el día de la entrega, todos cumplieron, todos llegaron con lo que dijeron que iban a llegar. Y el grupo de maestros, insisto, la leyenda dice, liderados por Amejeira, reprobó a toda la generación. Se dice que no hubo primera generación en la Universidad Autónoma, precisamente por eso. Todo el grupo tuvo que recursar. Wow. Insisto, yo no sé si esto es cierto o no. Lo que sí sé es que una arquitecta de esa generación, que era la arquitecta Luzma Guerra, me dio clases. Y alguna vez le preguntamos, y no nos dijo que no. Medio se sonrió, no nos dijo sí y no. Así que es muy posible que haya pasado. ¿A qué voy con esto? Pues sí son brutales. O sea, sí los maestros, sobre todo de taller, son brutos, o sea, son bestias que piden cosas imposibles. Y me incluyo, yo también de repente soy así. En mi experiencia, a mí que sí me pasó, que yo sí lo sé y eso no es ninguna leyenda. Nosotros tuvimos una entrega final en noveno. En la época en la que yo estudié, el arquitecto a vencer era el arquitecto Revilla. El arquitecto Revilla era el coco de todos y era, pues sí, un señor intimidante, exitosísimo, muy conocido en la ciudad. Había muchas leyendas alrededor de él, muchas. Antes de que nos diera clase, nos dio en quinto y nos dio noveno. Antes de que nos diera clase, nos decían otros alumnos que ya habían pasado por ahí. Hizo llorar a un maestro en la obra. Hay muchas cosas que a lo mejor no está bueno contar acá. Pero hay todo un personaje detrás del arquitecto Revilla. Entonces en quinto nos dio clase, me fue muy bien. En noveno nos volvió a dar clase. Nosotros cuando supimos que nos iba a dar clase, pues todos queríamos salir corriendo, ¿no? Porque nos parecía muy injusto que si ya habíamos pasado el filtro, ¿por qué nos lo volvían a poner? Si ya estábamos, ya habíamos demostrado que podíamos con ese filtro, ¿no? En noveno me fue bien mal. O sea, fue de los peores semestres en calificaciones que tuve. Porque cometí el error. Un saludo a mis amigos Adrián y Luis, de hacer equipo con ellos. Yo les sugiero a todos los que nos escuchen que la amistad la manejen por un lado y los negocios los manejen por otro, porque arriesgan el negocio y arriesgan la amistad. Entonces nos juntamos en equipo nosotros tres y fue horrible. O sea, de verdad fue horrible. Lo padecí, lo sufrí todos los días. Fueron de total y absoluto. Fue horrible, 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 horrible. O tan horrible que nos distanciamos. En ese semestre nos distanciamos. Nos volvimos a hablar ya casi al final de la carrera, casi al final de décimo. No nos dejamos de hablar, pero sí, o sea, sí había algo, pues ya no era igual. Algo se rompió. Y algo se rompió gracias al enorme estrés que nos provocó noveno con el arquitecto Revilla. Nos fue mal. Al inicio no estuvo tan mal, pero al final cerramos muy, muy, muy mal. Nos desubicamos completamente, no sabíamos qué hacer, no sabíamos por dónde ir. Fue demasiado lo que nos presionó y no funcionó para nosotros, ¿no? O sea, sí nos rompió. En la entrega final que teníamos que entregar, nos sacó a todos y nos iba pasando por equipos. Era una entrega presentada, o sea, era oral. Todo nuestro trabajo ya estaba dentro y teníamos que explicar. Entonces, cuando nos toca entrar a nosotros, entramos, empezamos a hablar y el arquitecto ni nos miraba, o sea, nos estaba ignorando completamente. Él era el titular. Había 4 arquitectos, pero él era el que decidía. O sea, en realidad el titular es el que tiene más peso en la decisión. No nos dejó avanzar mucho, como a los 2 minutos. Ya. ¿Saben qué? Ya. Decía mucho mano. Ya, mano. Ya. Ya están reprobados. O sea, los ven recursamiento. Que ni siquiera nos ve, ¿verdad? Porque el recursamiento lo hacen otros arquitectos. Pero ya recursamiento. En noveno. Imagínense el sentimiento de cómo es posible si todavía nada de terminar y a estas alturas recursamiento.
mi amigo Adrián, ¿qué puedo decirle a mi amigo? Es mi amigo, lo quiero mucho. Pues estaba frustradísimo. Ustedes creo que tú lo conoces. Es grandote, mide 1.90. Muy grandote. Sí. Estaba tan enojado. Yo le veía sus puños cerrados, pero cerrados. Yo decía, este cabrón le va a dar un madrazo ahorita al arquitecto. Y nos van a correr hasta de la universidad. Llorando, jóvenes. Llorando, porque no podía hacer nada. O sea, porque a lo mejor él tenía ganas de gritar, de reaccionar, de algo, pero no lo podía hacer. Entonces el cuerpo de alguna manera tuvo que sacar ese estrés. Entonces yo veía cómo escurrían lágrimas por su cara. Muchas emociones contenidas. Muchísimas emociones. Y él o sea, me infartaba, o le daba la garrotera, o le pegaba al arquitecto. Algo iba a pasar, un derrame, no sé. No, eso era demasiado. No, le juro que sí. Le juro que sí. El arquitecto Luis, al que también quiero mucho, que hace mucho que no hablamos, pero yo sé que también él de repente me recordará. Su reacción fue, no sé, de resignación. A él sí lo veía como, pues ya fue. Lo que sigue, ¿no? Pues vamos a recursar. Entonces, recuerdo que él se salió del salón. O sea, como que él no es que no le haya importado, creo que le importó mucho, pero no le veía una solución, o sea, y creo que fue la respuesta inteligente que encontró. Pues si no se puede solucionar, ¿qué puedo hacer? Pues hay que recursar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Y a mí lo que se me ocurrió fue agarrar la bitácora, porque teníamos una bitácora de todas las revisiones. Desde ese momento el arquitecto no se volvió a ver. No, empezamos bien el semestre. Cuando el arquitecto nos dijo que nos íbamos a recursamiento. O sea, sí lo recursaron, o sea, no hay final feliz No, que diga que al final. Cuando el arquitecto nos dijo que nos íbamos a recursamiento, y que vio cómo estábamos reaccionando, sobre todo Adrián, empezó a darnos una explicación, que no le pedimos, pero él tuvo la amabilidad de darnos una explicación. Y nos dijo que el proyecto, nos dijo, miren, supongamos que los planos están medianamente bien representados. No hay esquema, y la arquitectura es esquema. Si no tiene esquema, no tiene arquitectura. Por lo tanto, esto no puede pasar. Y en ese momento a mí me dio una salida poco digna quizás, pero al final una salida. Yo agarré la bitácora y me fui a la parte del esquema. En el esquema nosotros nos sacamos 9, fue la única buena calificación que tuvimos en el semestre. Y estaba firmado por él. Fue de hecho la mejor calificación del grupo. La del esquema. La de esquema. En la etapa de esquema nuestro equipo fue al que mejor le fue de todo el grupo. Y él nos dijo que no teníamos esquema. Entonces yo agarro la bitácora y le digo, arquitecto, ok, con todo respeto, si no tenemos esquema, ¿por qué nos puso 9 en el esquema? ¿Y por qué tuvimos la mejor calificación del grupo en el esquema? Entendería si nos dijera el partido, el anteproyecto, otra cosa, ¿no? Pero esquema, pues aquí la bitácora dice que no solo tenemos un buen esquema. Un muy buen esquema, porque un 9 era una calificación altísima para Revillano. Con todo el dolor de su corazón, yo creo. El arquitecto ni se debe de acordar, pues no, obvio que no. Con todo el dolor de su corazón, él nos dijo, mira, yo me equivoqué. Me equivoqué porque no tienes esquema. Esa calificación está mal. O sea, el 9 está mal. No reconozco, claro, el 9 está mal. Pero para yo avalar mi error, reconocer mi error, van a pasar con un 6. 6 era la calificación mínima. Pero sepan que es porque yo estoy haciendo el favor de que ustedes pasen. Este proyecto no pasa. Me equivoqué al evaluarlos así en el esquema. Así es de que, bueno, pasan con lo mínimo, un 6. Pero y en su momento, o sea, usted sí se acuerda que cuando los revisó el esquema les puso. Sí tenía buen esquema. Mira, yo viéndolo a la distancia, lo que puedo pensar es que a lo mejor nosotros mismos perdimos el esquema en el proceso. A lo mejor en la etapa del esquema sí había un esquema. Y quizás era un buen esquema. Además, yo me acuerdo del proyecto, era un buen esquema, se lo puedo decir. Era un proyecto en 3 centurias
y nosotros planteábamos un túnel que conectaba la Rambla de Tres Centurias con nuestro proyecto, una plaza hundida que proponíamos. Y a partir de esa plaza hundida llegábamos a los 2 edificios que hicimos. El esquema estaba bien interesante, o sea, en realidad sí había un muy buen esquema, pero siento que en el proceso lo perdimos, como que no fue tan intenso el énfasis en el esquema, porque nos perdimos en todo lo demás. Es decir, creo que el arquitecto tenía razón, o sea, me parece que sí, nosotros no funcionamos, o sea, al final no, nosotros mismos nos pusimos el pie una y otra vez, y no había un proyecto, estaba mal. Sin embargo, quizás viendo nuestra reacción y viendo la situación y viendo a lo mejor el argumento también, pues el arquitecto dijo, bueno, pues en décimos se los echarán. Quizás eso fue lo que pensó, no lo sé, pero creo, viéndolo a la distancia, que no estaba él tan equivocado. Sin embargo, uno como estudiante, pues lo que uno piensa es, qué frustración, estoy a punto de ser, claro, avanzar, ¿verdad? No decir, no, pues sí, tengo que aprender algo de esta situación. Pues no, no. Y yo creo que fue de los momentos así como más difíciles de la carrera. Fue una entrega y fue con un arquitecto muy complicado y fue muy humillante la manera en que nos dijo que adelante, ¿no? Y se lo hizo saber al grupo también al final. O sea, cuando ya entramos todos, se lo comentó a todos. Ellos reprobaron, pero yo me equivoqué y por lo tanto van a pasar. O sea, qué sé yo. A veces uno como maestro quizás Envidia también de todos los comete... demás, ¿no? Los que no pasaron. No sé si envidia, sino más bien es la humillación. Pero, ¿de ustedes? Pero pues ya habían pasado. Sí, o sea, pero hay formas que Pero es la forma. Ay, pero si ya estábamos en, ¿qué? ¿Noveno? No, la manera de señalarlos, no mirarlos, señalarlos. Hay formas, y la forma era, pues sí, hacernos saber que se estaba mal. Y no solo nosotros, sino públicamente saber que estaba mal. Yo creo que sí estábamos mal. Yo creo que funcionamos muy mal. Creo que tan mal funcionamos que nos dejamos de hablar un tiempo. O sea, sí había cosas por resolver. Sí era frustrante ver que no podíamos. Y no podíamos, o sea, es la realidad, no podíamos. Yo les digo mucho aquí en la oficina, no existen los bloqueos. No existen los bloqueos, existe a veces la frustración, el autosaboteo. Porque nosotros teníamos la capacidad de resolver eso. Por supuesto que la teníamos, pues en octavo nos fue bien, en décimo nos fue bien. Y en general entendíamos de qué se trataba la carrera. Ahí nosotros nos autosaboteamos, o sea, hubo tantas cosas académicas y no académicas que pasaron que no podíamos avanzar, no pudimos madurar el proyecto, ¿no? ¿Ninguna experiencia? Sí, yo creo que me pasó lo mismo en mi último trabajo. No, yo lo recuerdo a usted en su último trabajo, sí. Porque ¿cuántos esquemas como le entregué? Como 3, 4 esquemas. Un anteproyecto también para la verdad. Y sí, la verdad me costó mucho, yo creo que aterrizar todo. El otro día le estábamos hablando, ¿no? Que me dice, ¿qué pongo? ¿Qué me dijo? ¿El peso qué? Pongo mucho peso en sus hombros. Sí, es que sí. Porque, no, pues, quería intentar de todo, al final yo creo que no hice nada. No, al final sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el cuatri batallaste mucho. De hecho, me sorprendía porque regularmente llegabas rápido a la propuesta. Pero al final, la entrega final tuya fue de las que más me gustó. Bueno, la tuya y Saray, no estás con Saray. Sí, la entrega de ustedes fue de las que más me gustó. El esquema, el partido me encantó. Entonces yo creo que al final sí, pero sí hubo medio cuatrimestre de topar con pared. Sí. Bueno, no fue medio, fue muy completo. Ya en octavo sí o sí tiene que quedar resuelta. Para noveno. Hacerlo ejecutivo. Sí. Entonces, yo creo que de todo el cuatrimestre octavo, las últimas 2 semanas fue lo
tengo que hacer, lo que tengo que entregar, porque se va a acabar esto y no puedo empezar con otra cosa diferente. Eh, este cuatrimestre. Entonces las últimas 2 semanas fue de esto es lo que hay y tal cual. Y yo creo que después de eso, en el mismo proyecto ejecutivo fue tomando un poco más de forma, porque muchas cosas pues, no estaban resueltas todavía en zonificación. No, o sea, no. El esquema estaba claro, el último esquema que entregué, yo creo que sí estaba claro, pero como tal, pues me brinqué todo para entregar el esquema. Fue en el proyecto ejecutivo donde fue tomando forma el proyecto. Ujú. Ahí se fue resolviendo. Sí, se fue resolviendo. Sí me acuerdo de ese taller. Y me acuerdo haber hablado muchas veces contigo. Sí, yo creo que cada entrega. Sí, yo creo que Cada sí. entrega. Teníamos una o dos entregas por semana. Pues, tenemos 4 horas, creo, Sí. porque eran 2 materias juntas. Teníamos 4 horas con usted y sí las era revisar 1 o 2 veces por semana y una o 2 veces Entregar. por semana. Era revisión, entrega, lo que fuera, pues, dependiendo de la etapa. Y sí me acuerdo que cada regañar y reprender. Pero bueno, aquí O ando. intentar sacarte del agujero donde te veía. Ay, sí, Arquio, porque yo creo que de eso que más le sufrí, me perdí de mis vacaciones en abril, en la feria. O sea, no salí con mi familia por estar ahí, chinga, sacando todo, tratar de resolverlo. Me perdí, yo creo que 1 o 2 fiestas también de mi familia, en ese tiempo, pues en la feria de abril, en las vacaciones de abril, perdón. Y de agosto, no, pues creo que ninguna, o sea, traté de, más bien, ahora anticiparme 1 o 2 semanas antes de la entrega. De hecho, creo que terminé como una semana antes. Terminamos, perdón, una semana antes de entregar. Y ya de ahí en más fue como de, ya nomás era cuestión de Presentar. presentar. También a eso me refiero con que ha cambiado mucho. Yo me perdí 5 años de fiestas de mi familia. Ay, 5 años de ferias, acaba con 5 años nuestra vida social. de todo, se lo juro. Fíjese que yo intentaba mantener un Suena equilibrio. exagerado, Sí, perdón, no. pero sí fue así. Yo, Sí, de verdad. yo podría decir que me perdía, por ejemplo, del 70% de la fiesta, porque el 70% de la fiesta estaba yo así encerrada en algún lado donde pudiera conectar mi computadora y así haciendo mi tarea, lo que sea. Como en su Y luego ya cumpleaños como en mi cumpleaños, justo. lo que no vamos a hablar porque no es conveniente. No, pero, por ejemplo, íbamos a algún lado, lo que sea, y yo, o sea, de que allá haciendo mi tarea y todo eso, pero ya cuando era, no sé, tiempo de comer, de que ya dejo mi tarea a un ladito y de que convivo un rato, y así en la fiesta y todo, ya regresaba a mi tarea. Pero así, yo intentaba mantener de que sobreviviera un poco mi vida social. Entonces, no. Yo tenía la hermosa costumbre, como de la secundaria y preparatoria, Ajá. de el día de mi cumpleaños no ir a la secundaria o preparatoria, no ir a la escuela. En la primera nunca falté en la primera, pero secundaria y prepa, el día de mi cumpleaños no iba. En la universidad no pude hacer eso. Es más, día de mi cumpleaños, fiesta aquí, en mi casa, y yo haciendo tarea y la fiesta en algún lugar de mi casa. No, o sea, Sí. no. A veces ni me asomaba, bueno, muchas gracias, qué sé yo, y regresé a trabajar porque pues había entrega mañana. Eran 9 horas a la semana de taller, lunes, miércoles y viernes. Teníamos entrega el lunes, por ejemplo, revisión miércoles y viernes, para entregar otra vez el lunes. Entonces, no, el ritmo era pesadísimo. Y a eso súmele las otras materias, que también los otros maestros dejaban trabajos, dejaban entregas. Entonces, sí, no. En mi experiencia fue, si a mí me dijeran, ¿quieres volver a estudiar arquitectura? Mi respuesta inmediata sería, no, obviamente no. Fue horrible. O sea, estudiar arquitectura fue horrible. Hubo muchas cosas bonitas, ¿cierto? Pero en general, no, a mí la arquitectura me gusta profesionalmente. Pero como estudiante de arquitectura no lo disfruté tanto como se debería disfrutar, ¿no? Es que, por ejemplo, Luis hace ratito mencionaba que
a él como que no se le hicieron pesados, o sea, como muchos cuatrimestres, ¿no? Pues en su mayoría no, porque o sea, me daba el tiempo de salir de la universidad, trabajar hasta las 11:30, 12 que llegaba a mi casa. En la madrugada, pues hacía tarea, sobrevivía o como siempre llegaba a barrer la universidad. Sí, llegabas muy temprano. Llegaba a barrer la universidad, me ponía a hacer la tarea, ¿no? Que pues empezaban las clases, entonces, pues no, medianamente no fue tan pesada. Perdón que salí, que te interrumpa. Que se me olvidó, tú sigue. Ahorita que lo recuerdo, hubo una materia de taller que yo anhelaba mucho poder aprender. Yo creo que fue con la persona equivocada. Fue maquetas. Porque Yo no tenía maquetas, ¿ya? No, fue el otro susodicho. Entonces, yo pensé que, bueno, o sea, estando ahí en ese taller, pues, no sé, nos iban a enseñar un poquito más de maquetas. No, fue como de, tomen un edificio. Yo lo hice con Johan y con Paula, saludos. Nos quedó para la chingada. Para andar experimentando con cosas que precisamente, bueno, de ahí aprendimos a nunca más volver a utilizar la resina. Pero fue una materia de taller que a mí me hubiera gustado, o sea, aprenderle bien para hacer buenas maquetas. No digo que después de ese tiempo iba a ser más, pero también la experimentación de hacer una buena maqueta fue también hasta la final, porque yo creo que fue la única maqueta de buena, así, presentable, de buena calidad que digo, me siento orgulloso de haberla hecho. ¿La tienes todavía? No, la verdad se me despegó y con la humedad se me fue destruyendo. Ajá, destruyendo. Y pues se terminó deshaciendo. Bueno, se me deshizo, la verdad. Sí, yo recuerdo esa maqueta. De hecho, yo tenía muchas ganas de hacer una exposición de maquetas. Te había dicho que me guardaras esa para esa exposición. Sí, las fotos sí. Mira, tú que estás editando, ahorita la pones aquí. Sí, como sí, van a ver la foto por acá para que la vean. La maqueta. Sí, no, también a mí me gustó tu maqueta. Me gustó mucho ese proyecto. A mí la que me gustó mucho fue la de Emiliano. También, Quintero. Sí, yo creo que sí fue de las... No fue de las... Fue la mejor maqueta que... Y le invirtieron un montón. Sí. Esa maqueta no creo que haya costado muy barata. Sí, una escala muy grande. Tenía su acrílico. No, era vidrio. Era vidrio. Una escala urbana porque el proyecto que hicieron eran unos departamentos con una plaza comercial. Entonces era una maqueta muy, muy buena. Había un proyecto muy bueno que tuvo una maqueta muy mala, que fue la de Isabela y Darren. Que el proyecto para mí estaba muy bueno, la maqueta no estaba al nivel del proyecto. Saludos Isabela y Darren, si nos están escuchando, por favor compártanos, qué sé yo. El proyecto era muy bueno. El proyecto también de José y de Beto, también muy bueno. Pues sí, hubo, por eso te digo que cerró muy bien esa generación. Sí hubo muy buenos trabajos. E incluso los que estaban un poquito más atrás, por ejemplo, el proyecto de Gloria con Amaury, también cerró relativamente bien, a pesar de que ellos empezaron como muy atrás, tarde y qué sé yo. Entonces, bien. También me gustó mucho el proyecto y la maqueta también de Ponce y Fabio. Uh-huh. Sí, hubo muy buenos proyectos en ese taller. Sí, y también su proyecto me gustó mucho. El de séptimo, porque no pude darle ese noveno, pero en su grupo, el de séptimo, que hicimos una torrecita. Oh, sí, ya me acordé. Uh-huh. Una torrecita de departamento, su proyecto me gustó mucho, desde la parte conceptual. Me acuerdo, ahorita que estaba contando esa historia del esquema, ay, no, me acuerdo un montón de ese proyecto, porque me acuerdo que creo que ya a mí me tocó hacer la parte del esquema, y ya, pues ahí se le entregamos y todo, y luego yo me acuerdo mucho que usted me dijo, qué muy buen esquema, no sé qué yo, gracias. Y luego ya como que, o sea, va avanzando el proyecto, y así como dice que le cree que así es como le pasó a su proyecto, de que ya al final el esquema que yo tenía ya no tenía nada que ver con el proyecto que entregué al final, o sea,
como uno va viendo otras cosas y se va olvidando de lo anterior y así va Sí, avanzando. se va diluyendo de a Ya. poco. O sea, al final ya, no sé, no quedó yo creo que ni el 20% a lo mejor del esquema inicial, pero sí me acuerdo mucho de eso. Sí, por eso le digo, a la distancia creo que el arquitecto Revilla tenía razón. Creo que nos dio una oportunidad. Ujú. Creo que era su manera de darnos esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, la aprovechamos. Sí, la aprovechamos porque hicimos un muy buen décimo. Tomamos la decisión de no trabajar juntos para empezar. Eso ya fue un Es que los avance. trabajos en equipo. Y en décimo trabajé con otro equipo, con Miguel, el arquitecto Miguel Aguayo, con Iván, el arquitecto Iván Islas, que yo con Iván tenía algunos pendientes, porque, bueno, valdrá la pena. Sí, cuéntalo. Cuando yo estaba en primero y segundo es diseño básico. Primero y segundo, pues no me fue bien, no me fue nada bien. Yo empecé a entenderlo en tercero, gracias a una maestra muy buena que tuve, la arquitecta Alejandra Torres Lando, que ya falleció. Esa arquitecta a mí me hizo entender que yo sí era arquitecto. O sea, me hizo entender como el amor por esto, la disciplina, el trabajo, que las desveladas valen la pena. Me hizo entender todo, todo, todo. Yo sin esa maestra no hubiera terminado, o sea, definitivamente no. Lo importante de tener de repente buenos maestros. No quiero decir que en primero y segundo no tuve buenos maestros, porque la arquitecta Marilena Molina de primero también era muy buena, pero yo no lo entendía. O sea, como que no era mi sistema de aprendizaje. Y en segundo, con la arquitecta Angélica Ursúa, no era mi sistema de aprendizaje. Que son buenas maestras, yo sé que son buenas maestras, pero a mí no me funcionaba como alumno. Entonces, en primero hicimos un trabajo en equipo, el mismo equipo de décimo, más o menos. Estaban Iván, estaba Javier, estaba Miguel, estaba yo y Juan Carlos. Y Miguel y Juan Carlos eran muy buenos en diseño básico. Iván, Javier también eran interesantes sus trabajos, yo no. O sea, la realidad es que yo no. Yo batallaba mucho en primero, no comprendía. Y en primero hicimos un trabajo en equipo en la casa de Miguel. Iván me hizo un comentario tan horrible, horrible. Me dijo, hicimos bocetos para ver por cuál nos íbamos. Y por supuesto que Iván ni siquiera quiso ver mi boceto, lo descartó de entrada y dijo, no, pues este no, vamos a ver el de Miguel directamente, ¿no? Miguel es un genio diseñando, yo hasta la fecha lo admiro, yo sé que él es muy bueno diseñando. Con el tiempo creo que yo encontré mi manera de diseñar y creo también que soy muy bueno haciendo eso, pero él desde el principio, o sea, él tenía un ojo muy bueno para esto, ¿no? Entonces a mí me hizo sentir Iván como muy descartable. O sea, ese es el comentario que usted dijo Sí. que le dolió mucho. Sí. Me hizo sentir descartable. Ok, yo comprendo y yo admiro el trabajo de Miguel, pero pues estaría bueno hacer una evaluación de todos los que estamos trabajando, ¿no? Ujú. No fue así. En décimo volvimos a trabajar juntos. Y en décimo yo ya me había ganado, creo, el respeto pues de todos, ¿no? Porque ya había pasado con Revilla en noveno. Porque durante el resto de la carrera, a partir del tercero, creo que demostré que sí tenía una manera muy buena de diseñar mía. No la de Miguel, no la de Carlos, no la de Iván, no la de Javier, mía. Cada quien tenemos nuestra manera de encarar un proyecto. Y yo encontré la mía. Entonces creo que en décimo, los alumnos que quedamos en décimo, todos habíamos encontrado nuestra manera personal de enfrentar un proyecto. Y ese proyecto de décimo sí lo hicimos en equipo. O sea, sí fue un trabajo como muy compartido. Ujú. Y muy compartido muy bien. El concepto, el esquema, todo como que fue muy en equipo. Fue como yo sentí que sí aprendí, o sea, que sí aproveché la oportunidad de Revilla, porque no solamente pasé décimo, sino que además lo sentí muy bien. Me gustó mucho ese proyecto. Tuve maestros, yo creo, muy flojitos en décimo, que me exigieron muy poco, pero nosotros como equipo sí nos exigimos mucho y sí hicimos un muy buen trabajo. Bueno, pues seguramente el tema de entregas dejará muchos comentarios o pensamientos entre nuestros estudiantes que nos escuchan y nuestros arquitectos
jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan, seguramente todos tienen alguna experiencia que haya sucedido. Uh-huh. Vamos a ponerles ahí una encuesta para que nos la contesten en Spotify. ¿Trabajas en equipo o no trabajas en equipo? Trabajar en equipo es bien difícil. Aquí mismo nos pasa. Ayer, de hecho, o antier, estamos haciendo un proyecto. Luis me dejó pelona de aquí, tanto que me ganas greñas. Yo. Estamos haciendo un proyecto aquí en la oficina en el que ustedes dos no han participado nada. ¿En qué? Un proyecto. Estamos haciendo prácticamente Sebastián y yo. Que es por Santa Anita, allá por atrás de Santa Anita. Una remodelación de una vivienda. Y yo he notado en estos días que estamos diseñando. ¿Todo bien, Quetzal? Les dijo, yo me estoy quedando pelón y todavía me da risa. Pues sí, no. Ya pasó en la universidad, arquitecto, ya no se estrese tanto. Ya, perdón. Y estamos diseñando, muy entre comillas, entre Sebastián y yo ese proyecto, pero sí noto en equipo que no estamos trabajando en equipo para nada, que él me propone algo y yo le digo, no, eso no, haga esto. Y como que él, no sé si se molesta, pero como que, pues sí se da cuenta que en realidad hemos trabajado muy poco en equipo en este trabajo. Uh-huh. Ha sido muy tiránico de mi parte este proyecto. Cosa que ya había yo superado porque ya teníamos varios trabajos trabajando en equipo. Pero creo, ayer de hecho estaba pensando en esto, creo que tiene que ver con que tenemos un ratito que no diseñamos aquí en la oficina. Tenemos un par de meses que no estamos diseñando. No ha habido diseño, o sea, no ha habido trabajo de diseño. Muy poco. Y creo que tiene que ver con eso, o sea, como que siento que ya necesitaba diseñar. Como que la adicción de estar haciendo eso la necesitaba ya. Y por eso creo que he sido muy tiránico con el arquitecto Sebastián. Saludos, arquitecto Sebastián. Cuando escuché esto, no es nada personal. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, por lo pronto. Unas experiencias por el momento. Y después en los siguientes podcasts que se recuerde el tema, agregamos la experiencia. A ver qué otra historia sale. Como tal, fueron muy pocas las experiencias. Bueno, ya para compartir la última de mi parte. Recuerdo que llegué con una maqueta asquerosamente hecha que hice supuestamente con lo primero que encontré, porque así supuestamente era. Llego con mi maqueta y el arquitecto Campos nunca me decía por mi nombre. ¡Ey, tú! No, Guzmán, siempre le dije Guzmán. Siempre me decía por Guzmán. Le entrego la maqueta y me dice, Luis, ¿qué es esto? O sea, enojado. Ya cuando dijo Luis dije, no, ya valió. Mejor me quedé callado y pues dejé que diera su discurso. Porque estaba medio molesto, recuerdo que sí estaba medio molesto, a lo mejor por... ¿Se acuerda? Yo creo que por la falta, no recuerdo qué había acontecido en esa entrega o en esa revisión, pero yo creo que por la falta como de entusiasmo. ¿De tu parte? Sí, de mi parte. O sea, de que no llegaste como... Con algo, mi maqueta. Algo presentable, fue algo como que hice y dije, pues ahí está mi entrega, esto es lo que... ¿Pero porque, o sea, la hiciste muy rápido, se te olvidó o qué? No, pues es que era, no sé qué ser, es que no puedo describírtelo, pero era una porquería lo que entregué. ¿Pero por qué crees que entregaste eso? ¿Por confiado, Por confiado. Por confiado y por las prisas. Ok. Porque me recuerdo que era un día para otro. Creo que a mí, bueno, o sea, como en lo personal, ¿verdad? No sé si a todos, ¿verdad? Pero creo que de las mejores maquetas que a mí me han gustado más, han sido las maquetas que ya se me está olvidando, ya no tengo material,
voy, busco en la basura, voy, busco las cosas que tengo en mi casa, agarro todos puros pedacitos de todos lados y ya, a ver con lo que salga. Como que eso le hace que a uno le gire la guaja un poquito más No, a mí no. y como que más creatividad, más ingenio, Qué no sé. interesante. Creo que esas son las Yo tuve un que maestro en sexto que nos dejaba hacer maquetas con basura. Ujú. Basura, esa era la Así consigna. como el, ¿cómo se llama? El que hace una bolita y hace como el de Como los Simpsons. Frank Gehry. Ajá. No. Él quería que todo el material de la maqueta no fuera material de maquetas. Nuevo. Ah, No fuera material Ni de comprado. maquetas. Ni comprado, fuera basura. Me acuerdo que Woody, un compañero, llegó con unas piezas automotrices, o sea, era así. Horrible, la verdad que padecí mucho esa materia. sí. Ese maestro no, Ay. definitivamente no. Y el grupo no lo comprendió nunca, ¿eh? Es más, tuvo más índice de reprobación del que Revilla en mi generación. Porque se salía como de lo que normalmente a uno le piden. Y híjole, a mí sí me gustan mucho más esas materias. Pepe, Ándale, también me gustan mucho las clases de Pepe. Sí, claro. saludos, arquitecto Pepe. Usted tan creativo con sus clases. Ujú, es correcto. Sí, porque yo siento que eso te saca mucho de lo normal. O sea, o de lo que tienes en la mente, de lo que va a ser a lo mejor una materia, o de lo que va a ser un trabajo, una entrega, o algo así. Entonces creo que eso es muy bueno. Puede ser. Quizás yo no estaba preparado todavía para entenderlo. Hay que hacer el ejercicio aquí en la oficina, un día de Ándale. estos. Muy bien. Ujú. Bueno, pues entonces, si no hay más que decir, ¿algún chiste que quieran contar o algo? ¿No? Bueno. ¿Segura? Bueno. Es que es demasiada presión. No. Solamente tenemos 10 radio escuchas. Bueno, ni siquiera son radio escuchas. Bueno, ya cuando sean 10 Spotify mil, me escuchas. voy a aventar el chistecito. ¿No sean 10 El mil? mejor chiste. Tenemos que llegar a 10,000 jóvenes. No, nos está yendo muy bien. Les queremos agradecer porque la verdad que el proyecto va muy bien. Ya también estamos publicando unos shorts en YouTube de este proyecto y va muy bien, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Síganos viendo, síganos escuchando, síganos compartiendo. Recuerden que la revista Maniobra está diseñada, pensada para ustedes, jóvenes alumnos y jóvenes arquitectos. Y si no son tan jóvenes, pues también son muy bienvenidos, ¿verdad? Y por otro lado, recuerden también que el objetivo de esto, pues, es crear comunidad. Todos ahorita, seguramente el 80%, 90% de los que nos escuchan, me conocen personalmente. Son alumnos, exalumnos, excompañeros, etcétera. Pero vamos creando comunidad un poquito más intensamente. Ya varios de ustedes los he invitado para que vengan a grabar con nosotros. Entonces, pues es para eso, pues para generar un espacio de diálogo, de entendimiento y sobre todo de ver que nos parecemos mucho. O sea que en realidad tenemos mucho en común. Muchísimo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y espero esta pequeña conversación que tuvimos. Muchas gracias por escucharnos. Y pues ya estaremos conversando en otra ocasión. Bye bye.